Hola amigos, vamos a hablar hoy de la Montgomery Company, esta empresa norteamericana, productora y exportadora de plátanos, asentada en Ixtapa durante el inicio de la década de los 20 del siglo pasado. El principal accionista de esta compañía fue Joseph Montgomery, y la intención de establecer una compañía platanera fuerte en el Pacífico era para abastecer el mercado de Baja California, que estaba en auge. En 1923 llegó aquí don Rafael Aguirre Cinta, enviado por la compañía Montgomery, que se había establecido, se había creado en Luisiana, Estados Unidos. Llegó con el fin de rentar o comprar tierras apropiadas para el plátano. Entre 1923 y 1924, Rafael Aguirre Cinta compró primeramente Ixtapa, compró el Colesio, compró Las Palmas, y hacia 1925 compró un pedazo, la mitad de la propiedad de Coapinole Pitillal. Estamos aquí frente a uno de los últimos vestigios de esta compañía. Pero este es el lugar en donde se reparaba la maquinaria, se reparaban las vías del tren, se reparaba la locomotora o las locomotoras que en ese tiempo hacían el transporte de los campos de plantación hasta la desembocadura del río Meca, llamado Boca de Tomates, para ser embarcada esta mercancía hacia los mercados nacionales e internacionales. Para 1927, la compañía Montgomery tenía 2 hoteles, tenía casas para los funcionarios, estamos hablando de más de 70 u 80 casas, tenía galeras para los trabajadores de confianza, tenía 2 talleres, tenía una planta de luz, tenía una fábrica de hielo, tenía un taller mecánico, tenía un taller de herrería, y había iniciado el tendido de una vía angosta que iniciaba en la Boca de Tomates, donde se embarcaban los plátanos, hasta lo que hoy se conoce como las tierras de Ameca, o sea, alrededor de 17 kilómetros de vía angosta, y había adquirido 2 maquinitas para el transporte del plátano. Antes de su llegada, la agricultura era muy rudimentaria. Eran prácticas de la roza y quema de cuamiles o apertura de terrenos con arados de madera o de metal tirada por bueyes, donde la producción estaba expensa a la cantidad de terreno que se abriera, a la cantidad de terreno que se sembrara y a la cantidad de mano de obra que se empleara. Cuando llega la compañía Montgomery, viene con otras técnicas, podemos decir, de este modelo agrícola, que traía ya una administración empresarial, era un monocultivo, y vino y aprovechó la feracidad de las tierras de la selva recién abierta. Los trabajadores para el campo, su fuente fueron los municipios de San Sebastián del Oeste, de Villa de Purificación, de Tenamaztlán, de Mascota, de Huachinango, por el lado de Nayarit, de Amatlán de Cañas, que venían pues con su fuerza de trabajo nada más, se les pagaba en efectivo, mientras que en otras partes del país se pagaban 30 centavos el jornal, pues aquí se llegaron a pagar, o 50 centavos el jornal, aquí se llegó a pagar hasta 1 peso. El establecimiento de la compañía Montgomery exigió la construcción de viviendas tanto para los trabajadores de confianza, los administrativos, los técnicos, los ingenieros, como de los trabajadores de campo. Estamos aquí ante uno de los pocos vestigios de este tipo de casas
para administradores, para empleados de confianza. Para los trabajadores de confianza, la compañía despejó un área como de 12 hectáreas que acotó con alambre ciclónico y fundó ahí su colonia con construcciones de madera, construcciones prefabricadas que se trajeron desde Estados Unidos. A partir de 1936-37 tuvieron que enfrentar un ciclón más fuerte que los de viento, el ciclón del reparto ejidal, ¿sí? El ciclón del cardenismo. La compañía optó por retirarse, rematar su infraestructura, ¿verdad? Hacia 1940 todavía vemos algunos intentos de los dueños, la infraestructura de la compañía se remató a nombre de 3 personas, Iberri, McClellan y Eduardo Guzmán, y hacia 1938-1940, con los aires del cardenismo, intentaron hacer una empresa colectiva que no les dio resultado, y ya después de 1940 desapareció completamente el mapa geográfico de nuestra región. Nos acostumbramos en aquel tiempo a los nuevos bailes, al swing, al tap-tap, al twist, que no eran conocidos aquí. Aquí lo que se conocía era el mariachito de 4 elementos. Con los norteamericanos llegaron las fiestas, llegó el cine, llegaron los primeros automóviles que en algunas rancherías pues la gente a la hora que pasaba un automóvil hasta se persignaba o se hincaba. Llegó también el primer aeroplano aquí a las juntas, le tuvieron que abrir un pedazo de terreno para que aterrizara. Y yo recuerdo que decía la tía Lupe que cuando vieron aquel aparato volar, pues mucha gente se hincaba y casi la mayoría concurrió de todos los ranchos. No sé dónde salió tanta gente a ir a ver aterrizar el primer avión, ¿no? Pudiéramos concluir que la presencia de la compañía Montgomery en el municipio de Puerto Vallarta se significa por varios motivos. Fue una especie de bonanza económica que vino a generar múltiples empleos y relativamente bien pagados. También se significa como la irrupción del primer mundo con los avances científicos y tecnológicos de aquella época. Empezamos a ver, por ejemplo, la locomotora, el ferrocarril. Empezamos a ver maquinarias diversas, maquinaria pesada que vino a emparejar los terrenos, tractores para trabajar la tierra, motoconformadoras y otro tipo de maquinaria pesada para abrir los canales. Empezamos a ver aquí el teléfono, el telégrafo, el agua entubada, la energía eléctrica y hasta una cancha de tenis. O sea que el establecimiento de la compañía Montgomery se significa aquí en el devenir histórico de Puerto Vallarta por varios motivos. El establecimiento reviste una importancia de todo tipo, social, económica, tecnológica, científica.